Juan, esto que dice bien Roberto Chuit y que también pregunta Eddie, es algo que se sabía, ¿no? Que se hablaba desde el principio. ¿Te parece que no se actuó a tiempo o que en realidad es una cuestión lógica? Porque también estamos hablando de una incertidumbre muy grande todo lo que No, nació. yo creo que se actuó mal y yo creo que hay que marcar las responsabilidades porque eso de alguna manera permite mejorar las cosas, ¿no? Como decimos un poco todos, todos estamos en la cuarentena, pero hay cuarentenas y cuarentenas. Cuando, por ejemplo, por la activación de una campaña muy violenta, no se puede tomar una decisión racional en relación al tema de las cárceles, porque entre dejar violadores y asesinos seriales caminando por la calle y dejar todo como está, bueno, debe haber caminos intermedios. Ahora, cuando no lo puedes ni siquiera discutir, porque si lo discutís estás a favor de los violadores, y los jueces, que no actúan como jueces, sino como veletas del clamor social, responden a esas presiones, no podemos resolver el problema. Y el problema es un argumento horrible, cruel, yo no lo quiero decir, pero la verdad es que cuando se enferme un ser humano que está preso, va a usar la misma cama de hospital y el mismo respirador que uno que no lo está. Sí. Entonces también hay que cuidar el sistema sanitario. Por otro lado, creo que es muy importante escuchar a los que saben de esto y el consenso de la comunidad científica tiene que dictar la pauta de cómo se va abriendo la cuarentena, en dónde, cuándo y en qué medida. Porque si se utilizan criterios de los negocios, de la ganancia, se va a terminar como en Brasil. Bien, antes de Mariano Martín quería hacerle una pregunta y también introducirse al programa. Saludamos a Roberto Chuit, le agradecemos por la participación en este programa como en la otra emisión y obviamente volvemos a hablar porque esto da para largo. Roberto, muchas gracias por la participación hoy en El Infiltrado. Bueno, muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Chao, hasta luego. Bueno, Mariano. Muchas gracias Roberto. Muchas gracias. Mariano Martín, te decías, bueno, estamos charlando, obviamente hay mucho económico también para hablar. En un rato vamos a hablar sobre los datos, de los salarios, como viene el tema salarios en abril, en realidad el salario de abril, pero en realidad en mayo, y también Daniela tiene datos sobre el barrio 31, pero Mariano tenía una pregunta antes. Sí, me quedé con una frase de Juan Grabois cuando nos decía recién que una vez pasada la instancia de la cuarentena y demás, habrá que ocuparse de cuestiones que son permanentemente urgentes, como la situación social que imponen los barrios más carenciados, las villas. Y me preguntaba si se puede actuar, porque usted es un dirigente muy crítico en general, pero tiene de alguna manera una afinidad mayor con el gobierno nacional actual. Y me pregunto si es lo mismo activar las cosas que imponen los barrios de emergencia en la Argentina con administraciones más afines, como puede suceder en la Nación o en la provincia de Buenos Aires, y hacerlo con la Ciudad de Buenos Aires, con la administración de Rodríguez Larreta. Bueno, no es tan difícil de responder esa pregunta como parecería. No es que yo soy afín, yo soy parte del Frente de Todos. Digamos, he militado por Alberto y le agradezco todos los días a Dios que no tengamos a Macri como presidente, pues esto hubiese sido un desastre, una masacre. Porque Macri sí pone la ganancia en el centro y no el cuidado del ser humano, de la mujer, del hombre. Entonces, y ya lo estamos viendo, un poco cómo activan esas campañas de redes, cómo activan a su base social para generar situaciones de zozobra en el conjunto de la población. ¿Por qué digo es compleja? Porque el gobierno tiene, si se quiere, un cheque, no en blanco, pero en gris, de los sectores más pobres. Y eso puede generar que algún funcionario se relaje en su tarea. Es decir, que como la base social del Frente de Todos en general son los trabajadores más humildes, los trabajadores, eso puede generar que haya un cierto relajamiento. En cambio, con un gobierno opositor, los propios movimientos sociales, el propio pueblo sale a pelear más seguido y consigue reivindicaciones. Entonces, ¿no se notó eso en el macrismo? Mira, se consiguió una ley muy importante en el macrismo, que fue la ley de barrios populares, que fue una expropiación de 4.490 lotes donde hay barrios populares y que hoy permite, hay un fondo fiduciario que si se ponen los fondos que hay que poner, permite que haya agua, luz y cloacas. Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires, que tiene mucha plata, evidentemente actúa de manera criminal, pero ha realizado algunas obras. Digo, a mí no me gusta que hagamos lecturas bipolares con esto. La provincia de Buenos Aires, que estuvo gobernada por
muchas personas que yo considero compañeros, es un infierno. Quilmes es un infierno. Tanto o peor que la Villa 31. Y ni que hablar de Santiago del Estero. Y ni que hablar de Formosa. Entonces, acá hay que poner los puntos sobre las íes. Hay que decir, la ciudad es un desastre, pero el resto del país también. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tomarse el tema como una prioridad en serio. Hay que hacer un fondo con inversión pública de verdad y poner como prioridad que haya agua, luz, cloacas, viviendas, lotes con servicio en los barrios populares en la Argentina, donde viven más de 6 millones de compatriotas. Yo recorro todos los días 2 comedores y merenderos. Distritos que los gobierna el PRO, distritos que los gobierna el Frente de Todos. Y hay cosas que son constantes y hay que resolver. Y después vos vas a lugares como San Vicente, Seiza, Cañuelas, y mirás para allá y a tierra por todos lados. Y vos decís, ¿cómo puede ser que no podamos hacer millones de lotes con servicio para que una familia joven de Villa Fiorito, por ejemplo, pueda ir 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros más para allá? O cómo no podemos hacer que en este momento, que la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Rosario, los grandes conglomerados urbanos, muestran los problemas de la sobreurbanización y el hacinamiento. La Argentina tiene el 92% de población urbana, es el país más urbanizado del mundo, junto con Singapur y alguno más. ¿Cómo podemos hacer para repoblar ese territorio? Bueno, eso es tener un proyecto de país, y yo creo que eso todavía está flojito en nuestra propia fuerza, digamos, ¿no? Y que tenemos que fortalecer ese tema y hacer un plan concreto con un cronograma a 4 años y con compromiso presupuestario claro. Eso todavía no lo tenemos. Vamos a poner cifras a esto que habla Juan para volver a sumar a Eddie. Dale. Yo tengo una pregunta bastante específica con respecto al tema de alimentos y la especulación. Uno de los graphs, de los zócalos que vemos es faltan cigarrillos y aparecen los especuladores. Pasan los cigarrillos, pasan la harina y pasan un montón de cosas. Pero Daniela tenía algunos datos para volver a meternos en la senda de hablar lo que está pasando en los barrios más humildes. Sí, porque hace exactamente 2 semanas había un solo caso en el barrio 31. Esa primera paciente, esa primera infectada, tuvo la desgracia de contagiar a sus padres. Su mamá de 84 años finalmente falleció. Es una de las 6 fallecidas en barrios vulnerables de la ciudad. Pero hoy tenemos un mapa de lo que son las cifras de casos en barrios de emergencia de la ciudad. El barrio 31 es el más afectado con 151 casos. Hoy además se detectaron 9 sospechosos en los testeos que se hicieron entre el gobierno de la ciudad y el Ministerio de Salud de la Nación. También hay 71 casos en la 1114, el barrio Padre Richardelli. 75 casos sospechosos por vínculo estrecho es lo que se está analizando en general. Y tenemos una segunda placa con el resto de los barrios vulnerables de la ciudad, porque en total son 249 casos, pero recordamos acá, estamos viendo 151 es el barrio más afectado, el resto de los barrios vulnerables tienen entre 3, 5 casos, algunos un solo caso. Igualmente es el sector que más está preocupando al gobierno. Acá los vemos entonces, el barrio Ramón Carrillo, 3 casos, lo mismo en el barrio 21-24, 2 casos en Ciudad Oculta, también en el barrio 20, 2 casos, en el barrio Fátima, en el barrio Rodrigo Bueno, en Piletones y en barrio Mitre, un solo caso por ahora. Bien, vamos a hablar de esto, si te parece, Eddie. Estamos como